Y entramos ya a la segunda hora de transmisión. María Mercedes ha llegado como ha llegado TVC Noticias. Momento de la información política. Buenos días, Robert, a nuestros amigos que nos acompañan. Gracias siempre por su compañía. Estamos listos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Esta hora ya el tráfico en la ciudad está un poco más pesado. Si tiene tiempo, ya puede salir. Si sabe que se va a atrasar, corra. Y claro, ya a las 7:02, en algunos puntos de la ciudad, los buses van poco llenos. Y tampoco se confunda con el pico y placa. Recuerde que esta es una semana corta. El día de hoy es miércoles 5 y 6. Cuidado, ayer hubo muchas multas pensando que era lunes, pero era martes. Así que recuerde, 5 y 6 no salga hasta las 9:30. Miércoles, mitad de semana. ¿Qué ha pasado? Vamos a contarles que tal como lo anunció el presidente de la República, Daniel Noboa, marchó hacia la Corte Constitucional como una señal de malestar. Esto por la suspensión de varios artículos a 3 leyes que recién fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Esta medida, de hecho, contó con la participación de miles de simpatizantes, secretarios de Estado y también asambleístas. Multitudinario fue el apoyo que tuvo el presidente Daniel Noboa en su convocatoria para marchar de forma pacífica hasta la Corte Constitucional. Sus simpatizantes se reunieron en el puente del Wambra Centro Norte de Quito, para de ahí recorrer alrededor de 15 cuadras con el jefe de Estado a la cabeza. El Ecuador está cambiando. No vamos a permitir que se nos paren. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. Fue un poco más de un minuto que Noboa permaneció en los exteriores de la Corte. Desde el balde de una camioneta dejó sentado su malestar frente a la decisión del organismo de temporalmente suspender varios artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia. Estas miles de personas que están aquí juntas exigiendo justicia, exigiendo también que se apoyen nuestras fuerzas del orden. Esta es la gente que quiere paz, esta es la mayoría, estos son los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie. Nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, la mayoría quieren paz, la mayoría quieren unas fuerzas del orden fuertes que actúen contra la delincuencia y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados. Manifestación que contó con la presencia de secretarios de Estado, Nils Olsen, titular del Legislativo, y asambleístas de ADN. Seguridad de los ecuatorianos. ¡Haga silencio! Jueces que quieren que los delincuentes, esos grupos delincuenciales, tengan más fuerza que el propio país, que tengan más fuerza que las fuerzas del orden, que nuestra policía, que las fuerzas armadas. Que la ciudadanía alce su voz, que al final del día el pueblo es el pueblo soberano y en el pueblo radica el poder y la potestad de decidir sobre sus leyes. En el trayecto se pudo observar pancartas con las fotos de los 9 magistrados a quienes se les responsabiliza de atentar contra la paz. El ciudadano común también se pronunció. Las leyes son para atacar a los delincuentes y los jueces no nos apoyan. Estamos más o menos 1000 delegados de la provincia de Napo. Estamos acompañando la participación heroica que tiene nuestro presidente Daniel Noboa. No se descartó que este escenario se pueda repetir. Informó Héctor Romero. Y la marcha liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de los fallos de la Corte Constitucional generó un profundo malestar en varios organismos de justicia, así como los de derechos humanos de Ecuador y el mundo. En primera instancia, la misma Corte Constitucional alertó sobre acciones políticas que comprometen su institucionalidad. Su posición fue respaldada por la Corte Nacional de Justicia e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El gobierno de Daniel Noboa marchó para demostrar su rechazo ante los fallos que suspendieron de manera parcial la aplicación de 3 polémicas leyes impulsadas por el Ejecutivo. Las decenas de pancartas colocadas en Quito, la militarización de la Corte y las acusaciones de supuestos actos de corrupción en contra de los magistrados no pasaron por alto. La Corte Constitucional se pronunció y rechazó las acciones políticas que comprometen su institucionalidad y el Estado de Derecho.
A través de un comunicado, este organismo denunció el inusual retiro del vallado de los exteriores de la Corte. También informó sobre la militarización del perímetro de su edificio y la colocación de vallas publicitarias con los rostros de los jueces. Esta última acción, menciona el documento, estigmatiza e incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal. La Corte exhortó al gobierno a respetar la independencia de poderes y anunció que las audiencias públicas de las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad se llevarán a cabo desde el próximo 18 de agosto. La posición de la Corte Constitucional fue respaldada por la Corte Nacional de Justicia, cuyo presidente José Swing manifestó su preocupación por este tipo de acciones que ponen en riesgo la institucionalidad del país al cuestionar el orden legal vigente y la separación de poderes. Así como se pronunciaron instituciones en Ecuador, también lo hicieron entidades en diversas partes del mundo. Amnistía Internacional, por ejemplo, expresó su rechazo a las presiones políticas de Noboa y llamó a las autoridades a respetar la independencia judicial, la cual es esencial para la garantía y protección de derechos. El alto comisionado de las Naciones Unidas fue más severo y señaló que los ataques en contra de la Corte Constitucional son inaceptables y exhortó a las autoridades a garantizar la independencia y seguridad de los jueces. Informó Álvaro Terán. Y con 75 votos afirmativos, la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, no fue censurada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El bloque correísta decidió abstenerse y no permitió alcanzar los 101 votos requeridos para la destitución de la funcionaria, quien se mantendrá en el cargo. El proceso de juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, tomó alrededor de 7 horas. La lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendaba su censura, tomó más de 3 horas. Prosiguió la intervención del asambleísta Fernando Jaramillo, quien se tomó algo más de 45 minutos para motivar esta interpelación por un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el abandono y posterior inasistencia de Goyes a convocatorias del Pleno de la Judicatura que buscaban aprobar el reglamento para seleccionar jueces en materia constitucional. Salirse de forma deliberada e irresponsable justamente cuando se tenía que votar el reglamento para jueces especializados en materia constitucional. Fue el turno de Solanda Goyes, quien en 3 horas rechazó este proceso de interpelación, acusó la falta de gestión administrativa y la falta de presupuesto para no haber podido crear las unidades en materia constitucional que debían establecerse por mandato de la consulta popular en 2024. No tenemos unidades de garantías constitucionales especializadas hasta el momento. ¿Saben por qué? Por la inoperancia de quien administra el Consejo de la Judicatura. Para la censura se requería de una mayoría calificada, es decir, 101 votos. Por ello, Jaramillo hizo un llamado al bloque del correísmo para que apoyen la censura. Espero que ahora sean coherentes con lo que hablaban la anterior semana y voten a favor de este juicio político. El legislador mencionó que Goyes habría mantenido una reunión con la ex candidata presidencial de esa organización política. Yo me pregunto y tiene que responderle al pueblo ecuatoriano qué hacía reunida antes de las elecciones con la candidata Luisa González. Acusación que fue rechazada por Goyes. Para decirle la verdad al país, yo no me he reunido con la señora Luisa González. Finalmente el interpelante presentó la moción de censura, pero la iniciativa alcanzó únicamente 75 votos a favor de 144 legisladores presentes, por lo que la vocal se mantendrá en el cargo, concluyendo así el primer proceso de juicio político de la presente legislatura, informó Miguel Ángel Bedoya. La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional puso en marcha un proceso de fiscalización relacionado con el fallecimiento de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Vamos a contarles qué acciones podrían implementarse desde el Legislativo. La muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil se encuentra bajo la lupa de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, que convocó a las principales autoridades del Ministerio de Salud a rendir cuentas sobre lo ocurrido. Primero hay que esclarecer cuáles fueron los hechos, qué es lo que ha sucedido,
Si es que acaso es por falta de medicamentos, de insumos médicos, por no tomar los protocolos adecuados, por no adoptar un cerco epidemiológico o por negligencia. El viceministro de Gobernanza de Salud, Bernardo Darquea, aseguró que los neonatos fallecidos en el hospital universitario son 12 y no 18, como lo había mencionado la presidenta de la comisión. Son 12, de los 12, 2 fallecieron por causas infecciosas y los otros niños por causas que ya fueron debidamente indicadas. Entre enero y agosto del 2025 han fallecido 624 neonatos en el país y la cifra más alta de decesos la registra el Hospital Universitario de Guayaquil. Desde el 1 de enero hasta el 7 de agosto registró 75 notificaciones de fallecimientos. Los comisionados atribuyeron estas muertes a un presunto desabastecimiento de fármacos e insumos médicos. Del CERCOP. En este año, Hospital Universitario no ha comprado nada, señores, porque Finanza no le entregó dineros. Este hospital de tercer nivel pediátrico en Guayaquil no tiene una ambulancia para atender casos indispensables. El Ministerio de Salud, por su parte, informó que el Hospital Universitario de Guayaquil cuenta con una tasa de abastecimiento de medicamentos cercana al 82% y que ya se encuentran en marcha nuevos desembolsos. Para el hospital universitario se le asignó un valor codificado de 1.800.000 en medicamentos e insumos. El delegado de la Fiscalía General del Estado mencionó que desde el 10 de agosto se inició una investigación previa por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional por el fallecimiento de los 12 neonatos. Para los miembros de la Mesa de Niñez y Adolescencia, la destitución de funcionarios es insuficiente, pues no transparenta lo ocurrido ni garantiza la seguridad de los pacientes de esta casa de salud. Que declare en emergencia el sistema de salud de este país. Este no es un pedido de los políticos, es un pedido de la gente. Informó Álvaro Terán. Y el ministro de Salud, Jimmy Martin, acudió al hospital universitario en el noroeste de Guayaquil para ofrecer una rueda de prensa en la que reiteró que 12 bebés murieron en julio en dicho hospital debido a múltiples factores y que 2 fallecieron a causa de la bacteria KPC. Además, anunció que 3 hospitales de la red pública tendrán gerentes navales. Veamos. El ministro de Salud, Jimmy Martin, no acudió a la Comisión de la Niñez de la Asamblea para rendir cuentas sobre 12 neonatos fallecidos en el hospital universitario al noroeste de Guayaquil durante julio, pero acudió al epicentro del problema para reiterar que han sido 12 bebés que fallecieron por múltiples factores, no 18, y que de esa docena, según sus reportes, 2 murieron a causa de la bacteria KPC. Además, negó que se hayan reutilizado cánulas. Debemos de comprender que estos pacientes con inmaturidad extrema o con muy bajo peso al nacer no utilizan este tipo de dispositivos para su soporte ventilatorio, sino que utilizan otro tipo de dispositivos para poder otorgar el soporte ventilatorio necesario y que ha sido provisto por nuestra Casa de Salud. Frente a la situación, anunció que esa unidad hospitalaria, así como el Hospital Monte Sinaí y el del Guasmo, serán administrados por gerentes navales. Van a estar acompañados de un equipo de 10 miembros de la institución para cada hospital. Este equipo va a formar parte de las áreas clave de cada uno de los hospitales, lo cual va a garantizar un trabajo articulado. La portavoz del gobierno negó una declaratoria de emergencia en la salud, como había pedido el Colegio de Médicos de Guayas, pero anunció otro presupuesto. Se tiene previsto una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública de alrededor de $68 millones que se asignarán para los próximos 3 meses. Se prevé que una comisión externa de especialistas multidisciplinarios que incluye miembros de la Organización Panamericana de la Salud investigue los casos presentados de bebés contagiados por la bacteria KPC. Informó Adriana Peralta. Mucha atención, desde el próximo 18 de agosto el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene prevista una agenda internacional en la que visitará varios países. ¿Quiere saber cuáles son? Siga en nuestra sintonía. Tras la pausa le contamos. Estamos de
de regreso, amigos, con la información. Contarles que Brasil, Uruguay, Argentina y Japón están en la lista de los países que visitará el presidente de la República, Daniel Noboa, en una nueva gira internacional que arrancará este próximo 18 de agosto. Entre los temas que se podrían tratar constan comercio, energías renovables y también biotecnología. El presidente Daniel Noboa lista maletas para una nueva gira internacional que irá del 18 de agosto al 21 de este mes en 3 países. Iniciará su agenda en Brasil, donde se busca dar un nuevo impulso a la relación bilateral en materia de cooperación, educación, inversiones y comercio. El 19 de agosto estará en Uruguay, país con el cual se pretende diversificar y ampliar el intercambio comercial. Se busca atraer inversión al Ecuador, sobre todo en servicios de inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos. Para el 2021 estará en Argentina, donde se buscará fortalecer la cooperación en sistemas estratégicos como seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología. El presidente visitará Japón del 24 al 30 de agosto. Japón es una de las principales economías del mundo y un inversionista relevante en América Latina. Para el Ecuador, fomentar la atracción de inversiones extranjeras directas japonesas en sectores como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura es prioritario para su desarrollo sostenible. Por otro lado, Carolina Jaramillo, portavoz presidencial, defendió la pregunta de la propuesta de consulta popular, que hace referencia a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Lo que está haciendo el gobierno nacional es poner sobre la mesa de debate la posibilidad de que exista un control político hacia la Corte Constitucional. Esto bajo ninguna circunstancia significa una arremetida o una amenaza. Varios países de la región tienen este tipo de controles frente a las cortes constitucionales o los órganos que cumplen esa función en los distintos países. Esto sucede en Perú, sucede en El Salvador, sucede en Brasil, Honduras, Panamá, que además estos controles los ejercen los congresos o asambleas que tienen estructuras parecidas a la nuestra, es decir, que son unicamerales. Revelando que en estos días llegará a la Corte las preguntas con sus respectivos anexos para ser tratadas, informó Héctor Romero. Y el decreto ejecutivo número 83 ajustó la fórmula de cálculo de los precios de combustibles, recorta subsidios y garantiza rentabilidad mínima para los importadores. El ejecutivo proyecta más de $400 millones adicionales en ahorros en subsidios con la aplicación de este nuevo esquema. El gobierno del presidente Daniel Noboa introdujo un ajuste en la política de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Mediante decreto ejecutivo 83, se modificó el sistema de bandas vigente desde julio de 2024, reduciendo el margen de disminución mensual de precios. Hasta ahora el modelo permitía que el precio subiera como máximo un 5% al mes o bajara hasta un 10% en función de las variaciones internacionales del petróleo. Con el nuevo decreto, este margen de reducción se recorta a un 5%, igualando el tope de incremento. La vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, señaló que la nueva fórmula de cálculo incorpora el costo real de importación y asegura una rentabilidad mínima para las empresas importadoras. El cálculo ahora incluye costo real de importar el combustible, rentabilidad mínima de 10.78% para las empresas importadoras, garantizando competencia y abastecimiento. El cambio implica además que en un periodo de fuertes caídas internacionales, la baja en el precio local será más gradual, lo que según Jaramillo permitirá al Estado gastar menos en subsidios. Los subsidios tienen que ir a quienes realmente los necesitan y cuando se enfoca bien los subsidios, logramos que el Estado logre captar mejor para destinar esos recursos a quienes realmente lo necesitan. Por su parte, desde la Cámara de Distribuidores de Combustibles, señalan que estas modificaciones no representan ningún beneficio para este sector, cuyo margen de utilidad no ha sido revisado desde hace varios años atrás. Nosotros estimamos que si prácticamente no hubo variación del WTI, pues de esos 12 centavos quizás 10 son para las abastecedoras. Imagínense, cuando nosotros tenemos un margen neto que no llega a 2 centavos por galón. Consideran que una liberación definitiva del sistema de bandas resultaría la medida más conveniente para el país. Si ya se definen reglas claras, ya se liberaliza, puede intervenir un tercero y traer un producto de mejor calidad, por lo menos de 87 octanos,
lo cual beneficiaría al consumidor. El Ejecutivo proyecta que entre agosto y diciembre de 2026 se generarán más de 400 millones adicionales de ahorro. El Estado podría recibir 915 millones de dólares, es decir, 404 millones más que con el método actual. Informó Miguel Ángel Bedoya. Tras la demanda presentada en 2015 en Washington, los abogados del expresidente Abdalá Bucaram informaron que el Estado ecuatoriano fue notificado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para que justifique que no existieron vulneraciones de los derechos cuando el Congreso de Ecuador destituyó a Bucaram en febrero de 1997, alegando una incapacidad mental. 200 millones de dólares como reparación integral es el pedido del expresidente Abdalá Bucaram al Estado ecuatoriano por motivo de su destitución como jefe de Estado llevado a cabo por el Congreso Nacional en febrero de 1997. De acuerdo a Jorge Sosa, abogado de Bucaram, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, notificó a Ecuador sobre la demanda el lunes 11 de agosto, solicitando que responda a la misma, la cual fue presentada por el exmandatario en 2015 en Washington, Estados Unidos. El señor presidente no está en condiciones de gobernar la nación porque no tiene estabilidad emocional. Pero ¿cómo podría el Estado justificar el proceso de destitución llevado a cabo hace 28 años? El Estado va a tener que responder sí o sí en esos 3 meses porque es un plazo imperecedero, no puede pasarse de ese término. Yo creo que el Estado debe centrarse, o la estrategia del Estado debe centrarse en cómo sí cumplió el debido proceso. No le compete a la Corte, a la Comisión Interamericana, saber si el señor estaba incapacitado mental en ese momento, si existió algún tipo de enfermedad, algo por el estilo, sino que se le garantizó el debido proceso en esto. ¿Qué ocurriría en el caso si Ecuador no cumple con los plazos impuestos de 3 meses desde la CIDH? Ahora, lo que puede hacer la comisión es determinar medidas reparatorias en cuanto a la verdad, por ejemplo, ¿no? Puede establecer disculpas públicas o también una compensación, pero la compensación siempre está relacionada con un nexo causal entre el derecho violentado y qué fue lo que se perjudicó, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha especificado que esta solicitud de respuesta no constituye un prejuzgamiento con las recomendaciones que después realicen. Ante ello, Alba Silva recalca que existirían alternativas más allá de las económicas. Esta recomendación podría ser una compensación económica o no, y en este punto el Estado podría llegar a un acuerdo con el expresidente. Criterio con el que coincide el constitucionalista Guarango. Creo que aquí el Estado, una estrategia muy viable fue como el caso de los Restrepo. En ese caso, por ejemplo, el Estado llegó a un acuerdo amistoso que hay esta posibilidad de decir, ¿sabe qué? Sí, le vulneré los derechos, lleguemos a un acuerdo en esta fase y así el tema se va cerrando. Tras la destitución de Bucaram, la vicepresidenta de ese momento, Rosalía Arteaga, ocupó el puesto. A los 2 días, el Congreso desconoció la sucesión y designó a Fabián Alarcón como presidente interino del Ecuador. Informó Ítalo Salazar. La ministra de Educación, Alegría Crespo, anunció que previo al inicio de clases para el régimen Sierra Amazonía, expedirá el decreto que viabiliza el fortalecimiento de la vigilancia de la fuerza pública en escuelas y colegios. ¿Cuáles serán los criterios de ejecución de esta medida? ¿Qué recomendaciones existen para esta cartera de Estado? Ahora lo revisamos. Los crecientes eventos de violencia en el sistema educativo ecuatoriano motivaron al gobierno nacional a presentar el plan Nos Cuidamos, con el que se busca implementar acciones estructurales, pedagógicas y operativas con el objetivo de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así los cuidamos, porque el mejor lugar donde pueden estar nuestros niños, niñas y adolescentes es en la escuela. No hay otro lugar mejor. Este proyecto incluye un protocolo operativo para el reforzamiento de la vigilancia al interior y exterior de centros educativos a través de personal especializado de la fuerza pública. El acuerdo ministerial que regula el ingreso de la Policía Nacional en casos de peligro cierto estará expedido en los próximos días antes del inicio del régimen Sierra Amazonía. Implementar seguridad extramuros con cámaras de videovigilancia, con muros, o sea, hacer cerramientos que sean efectivos.
Autoridades del Ministerio de Educación informaron que dentro de la propuesta se plantea introducir en el pensum la materia de protección civil e incluso se baraja la posibilidad de modificar los horarios escolares en zonas de conflicto. Estas medidas, aseguran expertos, requieren de un diagnóstico especializado que priorice a unidades educativas localizadas en zonas calientes. Ciertas escuelas, ciertos colegios donde inclusive han amenazado a ciertos estudiantes para fomentar el tráfico, por ejemplo, deberían ser los que deben iniciar en este plan piloto, ¿no?, para ir desarticulando cada una de estas mafias. Desde la Asamblea y la sociedad civil se exhorta al Ministerio a implementar dichas medidas con un componente de protección a los derechos humanos. ¿Cómo van a hacer para prever que no vayan a suceder cosas como lo de los niños en las Malvinas dentro de los planteles educativos? No es que la Policía Nacional pueda ingresar y hacer requisas o cacheos a todos los estudiantes, porque sabemos, y ustedes mejor que nosotros, los derechos, las convenciones sobre derechos del niño, la Constitución. El accionar tiene que respetarse en materia de derechos humanos. Y eso también, como lo había comentado, para evitar también luego cualquier tipo de reclamo a nivel procesal. A la par de las acciones gubernamentales, la Asamblea Nacional también lleva a cabo una serie de reformas a la Ley de Educación Intercultural para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Para que este sistema de educación, que realmente tiene varias deudas con el ciudadano, con el Estado ecuatoriano, empiece a caminar, empiece a dar resultados. Informó Álvaro Terán. Y la SENAE aclara que los paquetes importados que pesen hasta 2 kilos y que cuesten hasta $2 para uso personal estarán exentos de tributos. El régimen 4x4 se mantiene. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador confirmó que la tarifa 4x4 para el régimen Courier permanece vigente sin cambios, tras la emisión del Decreto Ejecutivo 82, que establece que estarán exentos del pago de tributos al comercio exterior los paquetes cuyo peso sea menor o igual a 2 kilogramos y su valor sea menor o igual a $2, siempre que se trate de bienes de uso personal y no a fines comerciales. Los ciudadanos que realizan compras en línea en diferentes plataformas comentaban su preocupación mediante redes sociales, pensando que el decreto eliminaría el régimen 4x4 para importar paquetes. Que el courier, que se lo conoce como 4x4 o la categoría B, no ha cambiado. Ese se mantiene, está todo igual, sigue siendo $400 o puede llegar a un máximo de 4 kilos, ¿verdad? Este paga un arancel de $20. El tema del 2x2, que salió con la resolución 82, es para regularizar el tema de servicios postales, en el cual tú puedes traer todo lo que es documentación, cartas, sobres. Courier 4x4 permite importar paquetes con un arancel fijo de $20, siempre y cuando cumplan las condiciones, donde el peso debe ser menor o igual a 4 kilogramos o a su vez de un valor menor o igual a $400 por paquete, mientras que el régimen 2x2 establece una exoneración para paquetes postales de hasta 2 kilogramos y valor de hasta $2, aplicable solo a bienes para uso personal. Paquetes postales que superen estos límites deben declararse y pagar el arancel correspondiente. Según el SENAE, esta regularización garantizará un comercio justo con el fin de prevenir distorsiones detectadas en el uso de mecanismos y asegurar un tratamiento equitativo para todos los usuarios. Esta medida entrará en vigencia en un plazo de 8 días después de la publicación del registro oficial. Lo que trata de aduana es precisamente fomentar un comercio justo. Informó Amy Moreno. Y al retornar, tragedia en Brasil, una explosión en una fábrica de explosivos en Paraná dejó 9 personas fallecidas y 7 heridos y provocó daños en casas ubicadas a más de 1.5 kilómetros. Esto y más en Noticias Internacionales. Ya venimos. Estamos de regreso, amigos, con la información. Contarles que en Quito un mega operativo policial dejó 7 personas detenidas y además la incautación de armas, drogas y vehículos reportados como robados. Las acciones fueron ejecutadas al sur de la capital.
En el sector Marta Bucarán, en el sur de Quito, la Policía Nacional ejecutó este 12 de agosto un mega operativo en coordinación con el bloque de seguridad. La acción, que contó con cerca de 200 uniformados de áreas preventivas, investigativas, de inteligencia y unidades tácticas, buscó prevenir hechos delictivos y mantener el orden público. Ejecutó un mega operativo en el distrito Quitumbe y en el distrito Eloy Alfaro, sobre todo para atacar estas estructuras delincuenciales que se dedican a estas economías criminales, al robo de locales comerciales, al robo de domicilios, al robo de motocicletas y al microtráfico, y muchos de ellos dedicados a la extorsión. Durante los registros a personas, vehículos y motocicletas, las autoridades decomisaron 3 armas de fuego, 19 cartuchos, 250 dosis de pasta base de cocaína, 3.000 dosis de marihuana, 31 armas blancas, objetos contundentes, herramientas, así como un vehículo y 5 motocicletas reportadas como robadas. 7 personas fueron aprehendidas, identificadas por las autoridades como presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Lobos. Con antecedentes por asesinato, asociación ilícita, robo, homicidio, ocultación de cosas robadas y microtráfico. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso legal correspondiente. Y solicito la colaboración de la ciudadanía. Tenemos aperturadas 2 líneas, el 1-800 delito y el 131 recompensas, en donde cualquier persona puede entregar información de este tipo. Según las autoridades, las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las actividades de la organización y su posible relación con otros hechos delictivos. En la capital, informó José Mendieta. Un hombre fue asesinado, Lucero Sicariato. Esto sucedió allá en Manta. La víctima, de 41 años, llegaba junto a su hijo a una panadería cuando desde una moto le dispararon. La policía está investigando en móvil de este ataque violento. Un ataque de sicarios cobró una nueva víctima en Manta, provincia de Manabí. Un hombre fue asesinado frente a su hijo cuando llegaba a una panadería ubicada en la calle 106, entre las avenidas 106 y 108, frente a la iglesia El Rosario de Tarqui. El ciudadano hoy fallecido había estado en compañía de su hijo, había ingresado a la panadería a comprar los alimentos que en el lugar se expenden, y ahí es donde es victimado. A la escena llegaron bomberos que confirmaron el deceso de Juan Carlos Palma, nieto de 40 años de edad. Su crimen causó temor entre los vecinos y quienes caminaban antes de las 7 de la mañana por la zona. Uno andaba en una moto, 2. Y él le están dando a ver qué hacer. Al lugar llegaron agentes de criminalística de INASEC para levantar los indicios, mientras el cadáver fue trasladado al centro forense de Manta. Según conocidos, la víctima era pescador. Nadie sabe lo único que diría, pues nadie sabe la vida por qué también ha sido, pues no. Claro. No existe un problema a otro lado, pero bueno, lo que manda Dios, papi, no hay problema, pero lo ganado también por hecho, como todo un ser humano que trabaja, papá. Con este crimen, el distrito suma 297 muertes violentas en lo que va del 2025, 226 en Manta, 52 en Montecristi y 19 en Jaramijó. Afortunadamente tenemos algunas cámaras de videovigilancia por el sector. Las unidades investigativas se realizarán de los levantamientos de las cámaras respectivos para poder iniciar las investigaciones y esclarecer. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Una mujer fue asesinada a tiros dentro de su restaurante, donde hace 2 meses su esposo y un cliente también fueron asesinados por sicarios. Este hecho ocurrió en Montalvo, en la provincia de Los Ríos. El asadero El Señor de los Pollos, en Montalvo, provincia de Los Ríos, vuelve a ser blanco de la violencia criminal. El pasado 3 de junio, sicarios en motocicleta asesinaron a tiros a un cliente y al entonces propietario del negocio. Durante la noche de este martes, la misma modalidad volvió a repetirse, pero esta vez la víctima fue la viuda y actual administradora del restaurante. Señora Grimanesa Tuapanta tenía impactos de arma de fuego, quienes por sus familiares fue trasladada hacia Babahoyo, a la clínica Togma. En el lugar se constata ya el fallecimiento de la señora. Asimismo, las unidades investigativas están realizando la investigación de campo pertinente, como la extracción de los videos que presenta la cámara de seguridad.
El establecimiento había retomado sus actividades hace pocas semanas tras el doble crimen que enlutó a la familia. Según las primeras hipótesis policiales, el móvil estaría relacionado con el cobro de extorsiones conocidas como vacunas. Por presuntas extorsiones, podría ser. Esa es la información que tenemos. La señora tenía 49 años de edad aproximadamente. Pregunté a los demás familiares que se encontraban si existía o tuvieron mensajes de intimidación o extorsión, quienes me manifestaron que no. Presuntamente sería por el mismo hecho de venganza de lo que le victimaron al esposo en meses atrás. Gravemente herida, la mujer fue trasladada de urgencia a una clínica en Babahoyo, donde habría llegado sin signos vitales debido a varios impactos de bala en el tórax. La policía informó que la motocicleta utilizada en el ataque fue localizada y que continúan las investigaciones para dar con los responsables, informó Martín Soto.